Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lilia Delgadillo y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el movimiento de la revolución. Como pueden ver, me estoy caracterizada como uno de los personajes principales de este movimiento, los cuales eran llamados soldaderas o adelitas. Nuestra función era acompañar a los soldados y sobre todo también fungíamos para alimentarles, prepararles su comida, también coserles sus ropas e incluso nos adiestraron para aprender a utilizar estos armamentos para defendernos en contra de los grupos que estaban en oposición a nosotros. Se nos llama Adelitas debido a que existió una mujer, esa que ustedes ya conocen del corrido, y pues ella fue una persona muy importante también para la revolución, porque a la edad de los 13 años se unió a los revolucionarios y los ayudaba debido a que ella sabía sobre enfermería. Entonces curaba a los heridos en las guerras. En este momento les voy a compartir una presentación de PowerPoint que nos va a ayudar para ir organizando el contexto del tema. Pero el tema principal el día de hoy va a ser el de los grupos revolucionarios y sus líderes. En la siguiente diapositiva podemos ver una línea del tiempo y el tema anterior se quedó en el movimiento maderista que planteaba el sufragio efectivo, la no reelección, como lo decía su frase célebre de este personaje que podemos ver aquí, llamado Francisco I. Madero. Lo que nos compete saber en este momento es por qué al entrar triunfante Francisco I. Madero no acabó el movimiento revolucionario, por qué todavía se expandió por casi 10 años más. Quiero que me contesten. ¿Quiénes son o ustedes conocen alguno o algunos de los personajes que están en este mural? ¿Qué sentimientos les sugiere ver esta pintura? Recuerden que no nada más estos personajes que se encuentran aquí son personajes importantes para el movimiento de revolución. También los personajes que están cabalgando fueron imprescindibles para el movimiento de revolución. Así que si ustedes reconocen alguno de ellos, también los pueden mencionar en su cuaderno. Voy a cambiar a la siguiente diapositiva, en donde les muestro otro mural. Este mural es de Diego Rivera y se llama La historia de México a través de los siglos. El fragmento representa únicamente la Revolución Mexicana. En esta otra imagen que les estoy mostrando, me gustaría también que me dijeran qué es lo que pueden notar. Vamos a ver que no todas las personas que están en este mural visten de la misma manera. Pueden notar que en la parte inferior izquierda hay unas personas de tez quemadita, que usan sombreros de paja, tienen ropita de manta, y del lado derecho podemos ver a personas con sombreros, vestidos de rancheros, y también a otras personas con trajes de civiles. Entonces, esto nos denota que el movimiento de la revolución estuvo formado no solamente por un estrato social, sino por varios que estaban muy inconformes con el gobierno que se venía manejando. Les voy a poner los fragmentos de unas canciones y quiero que escuchen con detenimiento y me digan al finalizar si ustedes creen que estas canciones tienen que ver con alguno o algunos de los personajes que se encuentran plasmados en el mural de Diego Rivera. Y aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya, cruzando valles, cruzando montes, buscando siempre con quien pelear. Ya llegó y está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus aradas valientes, que por él van a morir. El fragmento de otra cancioncita. En 1913 no me quisiera acordar que en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Fuera Victoriano Huerta, fuera el gobierno fatal, que vivan los carrancistas que nos dieron libertad. Y por último, este otro. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911, en la
se levantó. Ahí en la Sierra Zuliana, con Emiliano Zapata. Estas canciones se llaman corridos y eran hechas para vanagloriar a alguno de los personajes que fueron miembros de la revolución. Se mencionan a 3 importantes que de hecho están en el mural. Pueden describir a quiénes o de quiénes se están refiriendo cada uno de los corridos. Aquí tenemos un mapa de la República Mexicana. En este mapa quiero hacerles notar que en el momento en el que se realizó el movimiento de lucha armada maderista, existieron principalmente 2 facciones. Una que se encontraba en el norte de nuestro país, que era la de los villistas, está marcada con una lunita de color amarillo, y la siguiente es la facción de los zapatistas, que principalmente se encontraba en 3 estados, el estado de Morelos, el estado de Guerrero y una parte del estado de México. Lo que podemos notar es que al principio de la Revolución Mexicana, todos tenían un ideal principal. Este ideal era derrocar el gobierno de Porfirio Díaz y que se sometiera por primera vez a elecciones Sin embargo, lo que pasó fue que hubieron ciertas rencillas con respecto a las facciones que conformaron a los líderes revolucionarios por diferentes situaciones. Quiero que en su cuaderno, por favor, traten de copiar este esquema, el cual se denomina esquema 5W. Se denomina de esta manera porque nos va a dar un contexto del tema respondiendo 5 preguntas principalmente. El qué, que es este que está aquí en azul, el por qué, cuándo, dónde y quiénes. ¿Qué es un movimiento revolucionario? Pues el movimiento revolucionario fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. ¿Cuándo se dio? Se dio en el momento en que Francisco I. Madero tomó la posesión de su presidencia. Todos ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿No debía haber terminado ahí la revolución? Si ya se había logrado derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Pues lamentablemente no. Lamentablemente las malas decisiones junto con otras situaciones hicieron que esta guerra se prolongara por otros 9 años. El por qué que tenemos aquí. Y espero que también lo vayan apuntando en su cuaderno. El por qué nos dice que los movimientos armados no cesaron y se hicieron más fuertes después de que las demandas no fueron resueltas a favor de los más desprotegidos, en este caso los campesinos y los obreros. Si bien al principio tanto villistas como zapatistas, maderistas y todos aquellos ejércitos rebeldes luchaban por un mismo ideal, poco a poco se fueron faccionando, porque tenían otros ideales aparte del principal. Uno de los principales personajes que se sublevaron al gobierno de Francisco I. Madero en cuanto él tomó la posesión de la presidencia fue el siguiente personaje, Emiliano Zapata. ¿Por qué se puso en contra de Francisco I. Madero? Bueno, hubieron varias situaciones, principalmente porque Francisco I. Madero no estaba cumpliendo con las demandas de los campesinos, que era que se les restituyeran las tierras. Pero también Zapata estaba pidiendo algunas otras cosas al gobierno de Francisco I. Madero, sobre todo que se les diera indulgencia a quienes habían participado en el Ejército de Liberación. Lamentablemente, Francisco I. Madero tuvo ciertos problemas, tanto económicos como sociales, que hicieron que él no pudiera cumplir en un momento dado todas las peticiones de las personas que lucharon junto con él. ¿Qué fue lo que entorpeció que esto pasara? Pues primero la fuga económica. Al haberse ido del país exiliado Porfirio Díaz, muchos de los empresarios, que eran en su mayoría extranjeros, norteamericanos, ingleses, abandonaron sus empresas y dejaron una estabilidad económica muy deplorable. Aunado a esto, Francisco I. Madero también había decidido dejar a varios miembros del gabinete de Porfirio Díaz a cargo de sus funciones. Emiliano Zapata no fue el único que se puso o se sublevó en contra del gobierno de Madero. También existió otra persona llamada Pascual Orozco. Pascual Orozco había estado luchando junto con Francisco Villa y con Francisco I. Madero para derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, él pensaba que cuando Francisco I. Madero tuviera un cargo importante, también le iba a ceder alguna gobernatura. Al no haberle dado esta gobernatura, también se sublevó en contra de su gobierno. Entonces ya van 2 personajes.
pero no es el único, no son los únicos. Y esto fue mermando poco a poco el gobierno de Francisco I. Madero. No haber sido atendido a estas demandas, ¿qué hizo Emiliano Zapata? Pues redactó un plan que es muy famoso. Este plan es conocido como el Plan de Ayala, proclamado el día 28 de noviembre de 1911. Exigía al gobierno de Madero que se restituyeran los terrenos, los montes y las aguas a los campesinos. Y también que hubiera una redistribución de las grandes extensiones de tierra entre la población. Por si fuera poco, había otra razón o otra facción que no apoyaba el gobierno de Francisco y Madero. Esta era el gobierno de los Estados Unidos, que desconocieron el gobierno, la presidencia de Francisco y Madero, debido a que él había incentivado a que se cobraran impuestos a todas las empresas extranjeras. Mismas, en este momento, los extranjeros tuvieron una alianza junto con un personaje que fue pues muy importante para derrocar el gobierno de Francisco y Madero. Junto con él también estuvieron dos personas importantes que eran seguidoras de Porfirio Díaz, uno de ellos era su sobrino, llamado Félix Díaz, y Bernardo Reyes. Ellos encabezaron lo que se conoció como Decena Trágica. Fueron 10 días en los que, aparte de soldados, murieron bastantes civiles. Un golpe de Estado en el cual al fin terminaron derrocando a Francisco y Madero. Él renunció y cuando estaba a punto de partir, asesinado junto con su compañero vicepresidente llamado José María Pino Suárez. Sustituyera fuera Victoriano Huerta. Es así como él se convierte en el nuevo dictador de México. Obviamente había otra facción muy descontenta en esta situación, que era este personaje que tenemos aquí llamado Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, a diferencia de los otros líderes del movimiento como Zapata y Villa, fue una persona que ya había tenido cargos políticos, había sido gobernador de Coahuila, y era una persona que no carecía de bienes. De hecho, al estar en descontento por la acción de Huerta de haber suplantado al presidente, él escribió un plan llamado el Plan de Guadalupe. Este se redactó el 26 de marzo de 1913. Como les digo, en este plan se desconocía el gobierno de Victoriano Huerta, una pieza clave para que funcionara y todo el tiempo la mayoría de las batallas fueran ganadas por el bando de los constitucionalistas, llamado personaje llamado Álvaro Obregón. Álvaro Obregón sí era un militar de carrera, era un gran estratega y yo puedo decirles que definitivamente creo que en gran parte debido a su gran visión militar, Venustiano Carranza llegó hasta donde llegó, que fue obviamente lograr la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Voy a regresar un poquito de nuevo aquí a nuestro mapa 5W. Contestamos el qué, hemos contestado el por qué, también contestamos el cuándo. En este momento estuvimos hablando también de los personajes principales, los líderes, pero los vamos a volver a recapitular. Entre ellos está Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza. Cierto apoyo de nuevo por parte de las tres facciones, tanto zapatistas, villistas y carrancistas, querían destituir nuevamente a Huerta del poder. Aquí tenemos ahora que, bueno, se lidiaron muchísimas batallas en las cuales obviamente al haber bastante presión con respecto a los ejércitos, Victoriano Huerta termina cediendo, renunciando y se va de exilio también a Europa. En ese momento, Venustiano Carranza toma, ahora él se proclama nuevo líder de la nación ante el descontento de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Se vuelven a dividir las facciones y solamente se forman dos bandos. El primero, que es el de convencionistas, que es este que está en color amarillo. Los convencionistas van a ser Francisco Villa y Emiliano Zapata, que están en contra de la autoproclamación de Venustiano Carranza. Y de este lado, aquí en estas pequeñas partes, principalmente en Veracruz, se van a encontrar los constitucionalistas, que son las personas que apoyan el gobierno de Venustiano Carranza. El haberse ido Venustiano Carranza a Veracruz fue una de sus decisiones más acertadas. ¿Por qué? Porque, pues recordemos que estaba el puerto, ahí están las aduanas, era donde paraba todas las mercancías, había una economía bastante más fluida a comparación de todos los demás estados, donde había demasiada destrucción por todas estas batallas que se habían liberado. Eso le ayudó demasiado a Venustiano Carranza para que se fortaleciera y fortaleciera a su ejército, cosa que disgustó demasiado a los otros líderes revolucionarios.
Se habían hecho otras convenciones en las que se buscaba llegar a algún acuerdo entre todas estas facciones ya para evitar el derramamiento de sangre, pero lamentablemente nunca se llegó a un acuerdo, porque no habían estado en un lugar neutro hasta que se dio la Convención de Aguascalientes. El objetivo principal de esta convención fue unificar a las facciones revolucionarias y en esta convención se nombró a un nuevo gobernante, presidente de la República, el cual fue Eulalio Gutiérrez. Cuando se firmó la Convención de Aguascalientes, a la que por cierto no fueron ninguno de los principales líderes, sino mandaron a diferentes representantes. Esto pasó el 16 de octubre de 1914. Si bien Francisco Villa y Emiliano Zapata habían estado luchando por ideales similares, ellos no habían tenido un contacto, no habían tenido la oportunidad de coincidir durante todos estos años de movimiento armado. Eh, pero lo que sí pasó es que le estuvieron mandando cartas. Estas cartas lograron que se entablara como una convivencia bastante amistosa y también logró que se diera el pacto de Xochimilco, en el cual los dos por primera vez estrecharon sus manos y en el cual se sellaba el pacto de que se fusionarían en un solo ejército, tanto la División del Norte que pertenecía a Francisco Villa como el Ejército Libertador del Sur que pertenecía a Zapata. Aquí podemos ver unas de las fotos que son muchísimo muy importantes en la historia de México, que es la de la silla presidencial, cuando por fin llegan en su entrada triunfal a la Ciudad de México, ambos líderes revolucionarios. Es bien sabido que Francisco Villa sí se sentó en la silla presidencial, que también se le invitó a Emiliano Zapata a que se uniera, pero él dijo que no quería sentarse, cuenta la leyenda, que él pensaba que todo aquel que se sentaba en esa silla presidencial terminaba con una sed de poder. Llega el momento clave para que al final los carrancistas o constitucionalistas terminaran ganando. ¿Cuál fue? Que tanto el Ejército Liberador del Sur como la División del Norte no cumplieron con lo estipulado en el Pacto de Xochimilco, mismo que hizo que se debilitaran sus fuerzas armadas. Entonces, en el enfrentamiento de Celaya, Guanajuato, que se dio junto con Álvaro Obregón y Villa, pues obviamente pierde Francisco Villa y termina huyendo hacia el norte a Corpus Christi en Estados Unidos, por la cual al final de todo este movimiento que se dio de 1911 a 1917 termina siendo presidente Venustiano Carranza y promulga la Constitución de 1917. Se tiene que tomar muy en cuenta que varias de las leyes y de los planes que se promulgaron fungieron como precedentes a varios artículos de la Constitución de 1917, misma que nos está rigiendo en la actualidad. Eso sería todo con respecto al tema. En la próxima clase ya van a ver más a fondo la Constitución de 1917, pero ahora ya nada más les voy a pedir que me respondan esta pregunta en su cuaderno, junto con el esquema 5W. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que los acontecimientos vividos de 1911 a 1917 sirvieron para fortalecer a nuestra nación? ¿Crees que los líderes fueron villanos o héroes? Necesito que justifiquen su respuesta. También les voy a encargar que hagan una tarea libre. Les doy 3 opciones diferentes, pero ustedes van a elegir únicamente una. La primera sería hacer un periódico donde hablen de los principales líderes de la revolución. Como si ustedes fueran un periodista, van a incluir datos presentados en el video y datos que ustedes pueden encontrar en YouTube o en su libro de texto. También pueden hacer, si no quieren hacer el periódico, un mini video de 2 a 3 minutos, que no sea muy largo, donde puedan representar a los principales líderes de la revolución. Les pido por favor que no olviden incluir los ideales, en dónde se ubicaban sus ejércitos, los nombres de sus ejércitos, etcétera. Una de las aplicaciones en la cual pueden realizarlo se llama Powtoon y lo pueden buscar en Google. Lo importante es que sean creativos, pero que se puedan plasmar las cosas que tratamos de ver en este tema que se les dio el día de hoy. O por último, también pueden realizar un collage, un dibujo, un mural, donde incluyan a los principales líderes de la revolución viendo el día de hoy. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención y espero que nos veamos próximamente en alguna siguiente clase. Nos vemos. Que tengan un bonito día y recuerden seguirse cuidando